¿Qué es un átomo? Un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos poseen en un núcleo protones, neutrones, rodeados por electrones. Electrones es una partícula con carga negativa. Protones es una partícula con carga positiva. Neutrones es un bario neutro formado por dos quarks. Paso de la corriente. Cuando un electrón se desprende de su órbita, se topa con la órbita de otro átomo. Al entrar en esta, su carga negativa reacciona con la carga negativa del electrón que se encontraba en la órbita antes de él, haciendo que un electrón repele al otro, expulsándolo nuevamente de la órbita y también transmitiéndole su energía. El impulso transferido de un electrón al siguiente en la línea constituye a lo que le llamamos corriente eléctrica. Electrodinámica. Corriente eléctrica. Es el flujo de la carga eléctrica que recorre un material. Intensidad de la corriente. Es la cantidad de electricidad o carga que circula por un circuito. Resistencia eléctrica. Es la oposición o dificultad que encuentra una corriente al recorrer un circuito. Asociación de resistencias. Las resistencias se pueden dar de dos maneras. Por un lado tenemos las que están en serie y por otro las que están conectadas en paralelo. ¿Qué es un circuito? Un circuito es un conjunto de elementos por el cual pasa la corriente eléctrica. Están formados por varios elementos como resistencias, capacitores, transmitores, fuentes de voltaje y corriente. Tipos de circuitos. Resistencia en serie. Todos sus elementos están conectados sucesivamente. La intensidad que circula por cualquier componente es esencialmente la misma, ya que no tiene ninguna división de corriente. Resistencia en paralelo. En esta resistencia, sus componentes están dispuestos de tal modo que la intensidad se divide entre ellos. La intensidad que pasa por el generador varía con la carga manteniéndose prácticamente constante. Circuito abierto. En este circuito no circula la corriente eléctrica ya que está interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. El circuito, al no estar cerrado, no puede tener un buen flujo de energía que permita una carga o a un receptor de energía aprovechar el paso de la corriente y así poder cumplir un trabajo. Circuito cerrado. En este circuito se refiere a la interconexión de dos o más componentes con al menos una trayectoria cerrada, es decir, no circula la corriente.
A continuación les mostraremos el funcionamiento de un circuito en nuestro pulsómetro. Recordemos los principales elementos: una fuente de alimentación, que en este caso son las pilas, un conductor, que es el cable de cobre, y una resistencia, que es el bombillo LED. Nuestro pulsómetro pertenece a un circuito en serie, ya que la resistencia, en este caso que es el bombillo LED, se encuentra en la misma línea entre los extremos de la batería o pila, que en este caso es el extremo del cable negativo. Generándonos así un circuito abierto, ya que la corriente que transmite la batería o pila a través del cable conductor se encuentra interrumpida por un aislante, que en este caso es la cinta, lo que hace que el bombillo LED no encienda. A diferencia del circuito cerrado, que no tendría ninguna interrupción en el recorrido de la corriente, permite transmitir esa corriente al gancho para que el bombillo LED encienda. Como podemos ver, tenemos finalizado el pulsómetro, el cual es un juego que consiste en medir el pulso de las personas con el objetivo de que el gancho no toque el cable para que no active el circuito cerrado. Esperamos que nuestro proyecto haya sido de su agrado. Y les haya servido para entender un poco más el tema de circuitos. Muchas gracias.